Entonces, para mí era un orgullo hablar con mi papá y que él me contara, se nos apagó el motor, o se nos acabó la gasolina en medio del mar. Entonces empezaron a hacer esos cuentos y uno acá con los ojos bien, ¿verdad?, chiquitito, uno haciéndose como que, wow, mi papá realmente es tremendo pescador. Entonces, pues, les traigo todo esto, ¿por qué? Porque los que estaban en la barca con Jesús eran gente que eran expertas en el mar y sabían lo que había, sabían de tormentas, sabían de inclemencia, pero ¿saben qué? No sabían lo que les esperaba en ese viaje. Entonces es interesante porque para aquellos tiempos no estaba la tecnología que hay ahora. Ahora tenemos a Susan Soltero, que aunque no siempre las pega, ella nos puede decir más o menos, uno dice, déjame ver las noticias para saber si puedo salir, si puedo ir a la playa, si puedo. En aquellos tiempos no había la tecnología que hay ahora. Por lo tanto, ellos se dejaban llevar mucho por los vientos. Entonces ellos tenían unas estrategias y cuando los vientos venían del norte, esos vientos eran vientos fríos, y los vientos fríos tienden a ahuyentar la lluvia. Entonces ellos se tiraban. Si eran vientos que eran del sur, esos vientos eran vientos muy tormentosos y ellos tendían a no zarpar con vientos que provenían del sur, porque la probabilidad era que una tormenta se iba a desencadenar. Cuando eran vientos del este, eran vientos que eran bien calurosos y desérticos, con arenilla, venían como hasta con arena, pues se podían tirar con la certeza de que nada iba a pasar. Y si eran del oeste, eran vientos que eran húmedos, y esos vientos eran excelentes para ellos tirarse. Así que realmente la peripecia de ellos era, la experiencia era saber de dónde venían los vientos cardinales. Entonces ellos así sabían si podían zarpar o no. La palabra no dice si esos nortes los vientos eran del norte, del sur, del este o del oeste. La palabra no lo dice. Lo único que dicen es que ellos fueron con el mejor capitán, ¿verdad? Es como cuando uno es pequeño y el papá le da la mano y le da o la mamá, uno se siente como que yo puedo ir a donde sea y ver lo que sea, yo estoy con mi papá. Así que, como dirían los jóvenes, ellos se metieron a la barca con Guille. Voy con mi papá, voy con el capitán, voy con el que manda más, ¿verdad? Así que no sabemos cómo estaban los tiempos, pero sí sabíamos, ellos sabían con quién iban. Entonces es interesante, porque la palabra dice que cuando ellos estaban ya, ¿verdad?, en su barca con el maestro, se desencadenó una tempestad. Entonces yo me pongo a pensar, aquella tempestad fue diferente. Y fue tan diferente que gente acostumbrada a inclemencias del mar, aquello lo asustó. ¿Verdad? Leímos Lucas, pero si leímos Mateo o leímos Marcos, dice que las olas eran tan grandes que tapaban la barca, que cubrían la barca. ¿Verdad? Acá diríamos, bueno, un buen surfer diría, estas son las olas perfectas. Porque a los surfers les encanta eso. Entonces es interesante, yo hablaba con un surfer que ha ido a Hawái a competencias y todo, y me decía que cuando ellos toman la decisión de meterse en el mar cuando está bravo, ellos tienen la certeza de que entran, pero no la certeza de que pueden salir. Pero como les apasiona, ¿verdad? Como esa es su pasión, y esos son los, como digo yo, los deportes así extremos, ellos no les importa, y ellos saben que pueden entrar, pero ellos están total, como él me decía a mí, él lleva 30 años como surfer, ha ganado premios en Hawái, en diferentes competencias en Estados Unidos, y él me dice, Leti, cuando yo me tiro al mar con olas de 20 pies, de 30 pies, yo entro con la certeza de que a lo mejor no salgo, pero voy para allá. Así que aquellas olas no era cuestión de que le gustaran a los surfers, sino que gente experimentada en el mar nunca había visto algo así. Dice que las olas cubrían la barca, dice que la barca se anegaba, la barca se estaba inundando. Entonces lo más terrible no era, yo creo que ni el viento ni la lluvia, era que estaba con el maestro, y el maestro dormía. Esas son las cosas que uno dice, cuando uno lo lee por primera vez. Yo lo voy a leer otra vez, porque tú pensando que Jesús era el que iba a tomar el dominio de aquello, Jesús dormía.
Entonces no era que Jesús dormía, todos tenían el corazón en la boca, literalmente. O sea, eran los vientos, era que el agua. Hay una película que no sé si la han visto, que se llama Perfect Storm, Tormenta Perfecta. Es impresionante, sabemos que eso es en computadora, pero es impresionante ver cómo, ¿verdad?, cómo esas olas tan inmensas. Pero algo así era lo que pasaba, ¿verdad? Que aunque había gente diestra, que aunque había gente acostumbrada a ver eso y más, aquello era más fuerte que ellos. Por primera vez algo era más fuerte que ellos. Y por primera vez, estando con el maestro, ellos inundándose, ahogándose, con miedo, con terror, con pánico, él se acostó a dormir. Entonces son cosas que no entendemos. Entonces esto lo podemos comparar. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido problemas? ¿Cuántas veces hemos tenido situaciones? ¿Cuántas veces hemos tenido batallas fuertes? Pero hay batallas que jamás las vamos a olvidar. Y no porque seamos masoquistas, sino por lo fuerte que son. Porque no hay palabra. Porque tú dices, ¿cómo le meto mano? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde? Es más fuerte que yo. Esto no me gusta. Esto no era. ¿Verdad? ¿Usted? ¿Alguien ha comentado alguna vez en la vida esta frase? Esto no era. ¿Verdad? Entonces eso implica decepción, eso implica frustración, eso implica me engañaron. Es como cuando uno compra algo y tú dices, pero esto no era. Siempre viene como una sensación, me engañaron. Entonces hay pruebas, hay circunstancias en nuestra vida que podemos decir, ¿qué pasó? A mí no me dijeron esto. Si yo quiero saber esto no entro, si yo quiero saber esto no me quedo. Me engañaron. Me engañó que me habló del Señor, me engañó el pastor, me engañó la hermana que me recibió, me engañó la hermana que me abrazó, me engañó todo el universo. Entonces siempre tendemos a ser, ¿verdad? Es interesante, porque cuando se tiene tensión, cuando se tiene estrés, cuando se tiene angustia, viene el síndrome de la memoria corta. Entonces se nos olvida cómo llegamos y cómo estamos. Se nos olvida qué tenemos. Se nos olvida qué hemos obtenido en el Señor. Se nos olvida cómo el Señor nos ha mantenido, cómo nos ha puesto en pie. Se nos olvida cómo el Señor te ha sustentado, te ha mantenido, te ha bendecido. Y yo quiero que sepan, mira, yo no vine a regañar aquí, yo vine a compartir lo que Dios me dijo o me ha dicho en mis circunstancias. Entonces cuando nos viene la memoria corta, cuando nos viene el síndrome de la memoria corta, se nos olvida aquello que Dios nos dijo que iba a prometer. ¿Por qué es interesante? A todos ellos se les olvidó las primeras palabras que Jesús le dijo cuando se montaron en la barca. Y la primera palabra fue, pasemos al otro lado del lago. ¿Saben qué? Iban a pasar. Las olas tenían 50 pies, iban a pasar. La ciencia decía, la naturaleza decía, voy a partir en 80 cantos la barca, iban a pasar. Podían ni faltar, le pudieron haber ataques de pánico, ataques de ansiedad, iban a pasar. Así que nosotros no podemos olvidar en la oscuridad lo que Dios nos ha dicho en la luz. A ti Dios te ha hablado, a mí Dios me ha hablado, aquí cada cual. Entonces no podemos olvidar esas promesas en la oscuridad, porque quizás Dios no lo dijo en un culto de bendición y todo el mundo adorando y alabando al Señor y ahí y la adoración y todo el mundo ahí danzando y qué sé yo, diciendo Dios, y vino una hermana en profecía, Padre, te dijo una palabra hermosa y tú la atesoraste y la escribiste y te la llevaste y qué sé yo. Esa palabra que Dios te dio cuando estabas a plenitud, cuando estabas en alabanza, en adoración, ahí danzando, esa palabra que Dios te dijo en la claridad, acuérdate en la oscuridad.